Primero, entender por qué se ha ampliado de manera tan importante el deseo de no ir a votar o de anular el voto. Que aunque en teoría son dos cosas distintas, sin embargo, con las actuales reglas de nuestra democracia mexicana, dado que el no votante y el voto nulo no cuentan, y el 100% que sí cuenta es solo de aquel que expresa preferencia por algún partido o candidato, entonces el no votar o el anular el voto tiene un significado preciso, que es darle permiso a aquel partido o partidos que tienen mayor control corporativo. ¿Qué significa esto? Que todavía en México, al no haber una democracia suficientemente madura, no tenemos realmente una plena libertad del individuo al momento de ejercer su derecho a votar y elegir a sus representantes populares, sino que todavía vemos como colectivos muy importantes, por ejemplo de tipo sindical, se colocan estratégicamente alineados a un cierto partido candidato que, más allá de sus voluntades individuales, es el que determina la dirección política de este colectivo. En este contexto de democracia realmente muy primitiva, muy deficiente, muy inmadura, el no votar o el anular el voto es apoyar en el fondo al partido o al candidato que tiene justamente esta manera viciada de controlar corporativamente a cierto movimiento, a cierto sector social, a cierto grupo, por ejemplo, sindical. Voto católico, ¿cómo deben de decidir en las próximas elecciones? Tradicionalmente la Iglesia Católica en México y en algunas otras partes del mundo ha ofrecido una serie de criterios como valorales, diciendo que hay que votar por candidatos que respeten la vida, que promuevan la libertad religiosa, el matrimonio monogámico y heterosexual. Sin embargo, en un contexto tan delicado, tan difícil como el que estamos viviendo, en donde que por supuesto estos criterios son válidos, me parece que hay que añadir uno que es el más relevante, que es, dado que muchos de los candidatos y de los partidos son insuficientes respecto de una conciencia cristiana, lo importante es que los cristianos nos demos cuenta que tenemos que hacer el bien posible. ¿Esto qué significa? Darnos cuenta que es modestísimo lo que podemos hacer en un entorno político tan viciado y que entonces hay que procurar expresar nuestro voto, tal vez no por el partido ideal, sino por aquel que más y mejor contribuya a la maduración democrática de nuestro país, que no es toda la agenda que un católico tiene en la vida pública, pero que sí puede ser tal vez uno de los elementos mínimos que se requieren para que México vaya avanzando, aunque sea lentamente, hacia una democracia más plena. Entonces los partidos que de alguna manera representen alternancia, los partidos que de alguna manera manifiesten nuestra inconformidad parcial o totalmente, pues será la manera que en conciencia el católico tiene que encontrar para hacer el bien posible. Esto no es optar por el mal menor, que al menos en la doctrina católica el mal menor no se permite en materia moral, sino solamente cuando hay que tocar males físicos, como cuando un cirujano tiene que amputar una pierna. Ese es un mal físico, no es un mal moral. Ahí es permisible hablar del mal menor. En el mundo moral, el mal menor siempre, y el mal mayor y el mal mediano, siempre debe ser rechazado, y lo que hay que buscar es hacer el bien posible, es decir, buscar el bien como fin, poniendo medios buenos para tal efecto, aunque este fin y estos medios sean modestos y en contextos como el nuestro, a lo mejor realmente muy modestos, pero eso no nos exime el que no estemos obligados a participar activamente para tratar de ayudar a nuestra sociedad a que sea una sociedad más respetuosa, más equilibrada en los pesos y contrapesos políticos que hoy tanto requiere México para ser un país verdaderamente democrático, libre, plural y respetuoso. ¿Cuál sería el llamado del CISAP para estas próximas elecciones? El CISAP es un centro de investigación y entonces aquí tenemos profesores que estudian esta realidad electoral desde distintos puntos de vista. Me parece que como comunidad académica lo que podemos hacer es una y otra vez decir que no porque existan defectos graves en nuestra democracia y en nuestros candidatos, eso es razón para no participar. Al contrario, como comunidad académica estamos a favor de la participación ciudadana, de acuerdo a nuestras convicciones en conciencia, a la participación más activa que sea posible, tanto en el momento electoral como en los momentos no electorales. La democracia que debemos de buscar no es solamente la democracia del voto, sino la democracia participativa, es decir, aquella que de manera habitual
nos ayuda a los ciudadanos a abrir espacios para que podamos expresar nuestras inquietudes y para que entonces los gobernantes no sean quienes deciden por nosotros al momento de gobernar, sino son quienes nos escuchan y en ese sentido nos siguen y obedecen, porque el pueblo en el fondo es el referente fundamental de su ejercicio de gobierno. Doctor Rodrigo, ¿cuál sería nuestra responsabilidad social después de votar? ¿Qué vendría? Después de votar, a mí me parece que viene la parte más importante. En el año 2000, cuando justo Vicente Fox llega a la presidencia de la República, la primera pregunta que muchos mexicanos nos hicimos fue: ¿cómo le va a hacer Fox para resolver la crisis del conflicto indígena, la reforma laboral, la reforma energética, etcétera? Me parece a mí que allí estuvo el error, no tanto en Fox, sino en nosotros como sociedad, que nos equivocamos de pregunta. Debimos de haber hecho la pregunta: ¿cómo le hacemos para acompañar a este gobernante que va a tener deficiencias, que va a tener límites, para que no pierda la brújula y le responda al pueblo de manera habitual? Es decir, el asunto no es qué va a hacer el que resulte electo, por ejemplo, en el estado de Querétaro y en tantos otros estados de la República, sino cómo le vamos a hacer nosotros como sociedad para participar en los consejos consultivos ciudadanos en materia educativa, en materia de salud, en materia de desarrollo urbano, etcétera, que permitan que el gobernante no caiga tan fácilmente en la tentación de volverse autorreferencial, es decir, de subirse en una cómoda posición de poder y desde ahí, desde la altura, administrar la riqueza que en el fondo brota de nuestros impuestos. Doctor Rodrigo Vega, para cerrar, las próximas elecciones es una oportunidad para los mexicanos, ¿para qué? A mí me parece que es una oportunidad para mostrarle a nuestras autoridades electorales, a los partidos políticos y a los futuros gobiernos que es deficiente la reforma electoral que hemos tenido, que los partidos mismos necesitan repensarse para volverse mucho más ciudadanos y dejar las viejas poses ideológicas que tanto daño han hecho. Si hoy algo necesita México en materia de participación cívica y política es espacios, instituciones que permitan que esta nueva pluralidad mexicana emerja pacífica y ordenadamente, con el cartabón, con la rigidez institucional que ofrecen partidos, candidatos e instituciones electorales. Prácticamente a la sociedad se ve continuamente tentada a buscar vías no pacíficas de participación, porque el desencanto muy rápidamente se traduce en hartazgo, y el hartazgo a veces hasta en violencia. Por eso es una obligación, por el bien común que merece nuestra sociedad, el que los partidos, los candidatos y las instituciones electorales vuelvan a darse permiso de pensarse en función de las nuevas expectativas del pueblo mexicano real.